La Primera Guerra Mundial, entre 1914 y 1918. Principales causas de la guerra: el imperialismo, el armamentismo, la paz armada, conflictos anteriores, sistema de alianzas, fuertes nacionalismos, conflictos de los Balcanes y el asesinato del archiduque. El armamentismo sería un proceso mediante el cual las grandes potencias del momento incrementarían su poderío militar, mejorando su armamento para buscar ser la potencia superior en ese aspecto. Y al mismo tiempo, otras potencias estarían haciendo lo mismo, convirtiendo así el armamentismo en una carrera hacia la potencia en cuanto a armas, buscando incrementar su poderío militar, como ya expliqué. Este potencial bélico llevaría a que se generase un proceso conocido como la paz armada. La paz armada. Entre el siglo XIX y XX, los países europeos vivieron una etapa de progresos económicos por la Segunda Revolución Industrial. Las disputas por el control del mercado mundial, la carrera armamentista y el afinamiento fueron algunas de las causas de la Primera Guerra Mundial. Se caracteriza por el fuerte desarrollo de la industria bélica de las potencias y por el creciente tensión en las relaciones internacionales. El asesinato del archiduque fue el 18/6 de 1914 en la ciudad de Sarajevo, Bosnia. Era un joven miembro de una organización paneslavista Mano Negra. Fue una rivalidad entre Austria-Hungría y Serbia. Austria-Hungría le pidió a Serbia que investigara. Esta fue una respuesta negativa y Austria le declaró la guerra. Occidental, Alemania invadió Bélgica para intentar aplicar su estrategia de derribar a Francia atacando su capital París. Sin embargo, el mariscal francés Joffre logró detener a las tropas alemanas. Y por otro lado, en el frente oriental, el ejército ruso sufrió las aplastantes derrotas de Tannenberg y Lagos masurianos frente a las tropas alemanas, concluyendo así esta primera etapa de la guerra sin conseguir un resultado que le diese una victoria a ninguno de los bandos. Esta etapa se la conoció como la Guerra de Movimientos, principalmente por el factor de que los ejércitos tenían que estar yendo de un lado al otro con la intención de parar a los enemigos, ya fuese porque necesitaban defender su territorio o porque querían conquistar el mismo. Y también porque, y principalmente se la llamó Guerra de Movimientos porque en comparación a la siguiente etapa que vendría después, había un montón de movimiento. La siguiente etapa sería la guerra de posiciones o guerra de trincheras, la cual se debe a que los resultados del primer enfrentamiento no dieron el triunfo a ninguno de los dos bandos. Por eso comenzaría esta nueva etapa en la que los ejércitos se quedarían inmóviles en las líneas de trincheras. Estos eran surcos cavados en el suelo en los cuales los soldados tenían que mantenerse en esa fila e intentar matar a tantos enemigos en la trinchera de sus oponentes como pudieran. Habían ciertas rotaciones y otras cosas, pero supongo que eso lo explicará otra compañera en su explicación de cómo era la vida en las trincheras. Pero básicamente era un infierno, no es por adelantarles nada de lo que va a ser, pero más o menos sería así. Esta larga guerra de trincheras sería la etapa más larga de la guerra, durando desde 1915 a 1917. En la tercera etapa de la guerra fue una guerra que sucedió en el mar, en 1917. En esta fase se enfrentaron las fuerzas navales alemanas y británicas. Después de la derrota alemana, comenzó una etapa de bloqueo y contrabloqueo en el Mar del Norte y el Mar Báltico. Los alemanes sacaron el submarino y Alemania se concentró en los ataques con submarinos y en 1917 se declaró la guerra submarina. Y por último, en la cuarta etapa de la guerra sucedió una segunda guerra de movimientos en 1918, que consistía que la decisión alemana de atacar los buques enemigos afectaba los intereses norteamericanos, ya que interfería en el desplazamiento de sus barcos mercantes que abastecían los aliados. Por lo tanto,
salió de la guerra Rusia y entró a Estados Unidos en 1918. Bueno, ahora les voy a hablar de las principales consecuencias, que serían el cambio del rol de la mujer, la revolución rusa bolchevique, el fortalecimiento económico y militar de Estados Unidos y el Tratado de Versalles. El término llamado la Revolución Rusa son todos los sucesos que derribaron al régimen zarista imperial y a la instauración de otro leninista republicano. Entre febrero y octubre de 1917 se creó la República Socialista Federativa Soviética de Rusia. El zar se vio obligado a ceder el antiguo régimen, que fue reemplazado por un gobierno provisional tras la primera Revolución de Febrero. Y luego, en la Revolución de Octubre, el gobierno provisional fue eliminado y cambiado por un gobierno bolchevique de tendencia comunista. La historia económica de Estados Unidos señala las características y consecuencias que fueron causadas por este proceso revolucionario. Cambió la administración pública financiera y las actividades económicas. Este periodo de la Revolución de Estados Unidos fue entre los años 1775 y 1783. La guerra concluyó después con la derrota de la británica en la batalla de John Walk y la firma del tratado en París. El 28 de junio de 1919, al finalizar la Primera Guerra Mundial, se llevó a cabo el Tratado de Versalles. Este fue un tratado de paz que fue firmado por más de 50 países, poniendo fin a lo que sería la última guerra. Además, limitó futuras aventuras militares por parte de Alemania. Terminó oficialmente con el estado de guerra entre Alemania y los países aliados de la Primera Guerra Mundial, y el tratado fue firmado en la Galería de los Espejos en el Palacio de Versalles, exactamente 5 años después del asesinato del archiduque Francisco Fernando en Sarajevo. La economía de la guerra y el rol de la mujer. La Primera Guerra Mundial fue considerada una guerra total. Los estados involucrados tuvieron que comprometer todos sus recursos. Se impuso una economía de guerra. Producción. Bienes imprescindibles para los soldados, armas, municiones, alimentos, vestimentas, etc. Racionamiento de bienes para limitar el consumo de los civiles. Incorporación de la mujer al mercado de trabajo. Se buscaba mantener el nivel de producción necesario para continuar con el combate.